Dicen que una mujer paciente es una mujer débil. Mintieron. A los 65 años, después de descubrir que mi marido me veía como una pieza de ajedrez desechable, aprendí que la paciencia no es debilidad. Es el arma más afilada que existe. Él pensó que yo era demasiado vieja para reaccionar, demasiado cansada para luchar y lo suficientemente invisible para ser ignorada. Se equivocó en todo. Esta es la historia de cómo una jubilada de cabello blanco desmanteló un esquema cuidadosamente construido por un hombre que jamás imaginó que yo prestaba atención. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Lo más peligroso que un hombre puede hacer es dejar que una mujer lo subestime. Pero lo inverso también es cierto. Y eso fue lo que Roberto descubrió demasiado tarde. Mi nombre es Elena Villalpando. Tengo 65 años, canas que dejé de teñir a los 58, y manos que ya han mezclado arcilla en talleres, firmado contratos y, más recientemente, sostenido documentos que harían que un abogado experimentado se sentara despacio en su silla. El jueves 14 de marzo de 2024, Roberto entró a la estancia de nuestra casa en Polanco, Ciudad de México, con un sobre color paja en la mano y una sonrisa que él creía gentil. Yo estaba en el sillón cerca del ventanal con mi segundo café del día, leyendo una novela que no me terminaba de atrapar. Él puso el sobre la mesa de centro, entre mi taza y la lámpara, y dijo que eran papeles que necesitaban mi firma. Lo dijo de la misma forma que se diría que la ropa ya está en la secadora, sin mirarme a los ojos, sin pausar lo suficiente para que fuera una conversación. Tomé el sobre, lo abrí con cuidado. 15 páginas. El nombre de su despacho de abogados impreso en el encabezado. Un acuerdo prenupcial retroactivo. Sí, eso existe cuando ambas partes firman, con un lenguaje tan clínico que por un momento pensé que estaba leyendo el manual de una licuadora. Mis bienes estaban descritos como patrimonio de origen incierto y de valor estimado limitado. Limitado. Casi sonreí al leer eso, no por rabia, por claridad. Roberto y yo nos casamos 3 años antes, en 2021. Él tenía 52 años, yo tenía 62. Él era director financiero de una constructora de mediano tamaño, muy articulado, bien vestido, del tipo que sabe el nombre del vino antes de abrir la carta. Yo era viuda desde hacía 6 años. Tenía una vida organizada, una hija adulta llamada Mariana en Mérida, y un nivel de tranquilidad interior que me tomó décadas construir. Nos conocimos en una exposición de cerámica contemporánea en el Palacio de Bellas Artes. No era el tipo de evento donde esperaba conocer a alguien. Yo estaba ahí porque una alumna mía tenía 3 piezas expuestas y quería verlas en persona. Él estaba ahí porque su jefe lo invitó y no supo cómo rechazar la invitación educadamente. Eso me lo contó meses después, con ese modo de hacerse el encantador al admitir debilidades pequeñas. Lo que Roberto pensaba que sabía sobre mí esa noche. Profesora jubilada de artes plásticas, viuda, vida modesta en un departamento en Polanco, tranquila por naturaleza, sin ambiciones financieras aparentes. Lo que era verdad, de hecho. Sí, yo había sido profesora, pero también había vendido, 10 años antes de nuestro encuentro, una colección de obras de arte contemporáneo mexicano que tardé 30 años en reunir, a un coleccionista estadounidense radicado en San Miguel de Allende, por un valor que mi contador aún menciona con cierta reverencia, sin alardes, sin notas en revistas, sin publicaciones en Instagram. Firmé los papeles, fui a cenar con Mariana, pedí un risotto de setas y no le dije nada a nadie más que a mi abogado. El dinero que hace ruido atrae problemas. Aprendí eso con mi primer marido, Eduardo, un hombre bueno que trabajó toda la vida y dejó que todo el mundo supiera exactamente cuánto tenía. Y fue exactamente eso lo que lo hizo vulnerable. Cuando murió, los buitres llegaron antes de que terminara el velorio. Entonces aprendí a ser invisible, y fui muy buena en eso. Roberto creía que estaba cortejando a una profesora jubilada con un departamento propio y una pensión decente. Estaba, en realidad,
sentado a la mesa con una mujer cuyo patrimonio estaba distribuido en 3 fondos de inversión, 2 inmuebles rentados en Querétaro y una participación silenciosa en una galería de arte en la colonia Roma, todo registrado bajo nombres jurídicos que él nunca tendría razón para investigar. Pero yo no sabía todo eso cuando me enamoré, o cuando creí que me estaba enamorando. Los primeros 18 meses fueron genuinos, al menos de mi parte. Tal vez de la suya también. Nunca lo sabré con certeza, y esa incertidumbre es una de las cosas con las que aprendí a convivir. Era un buen compañero. Iba conmigo al mercado, recordaba cómo me gusta el café, leía los mismos libros que yo. Era atento de la manera en que las personas son atentas cuando todavía están construyendo algo. Pero en el mes 19, una noche de septiembre de 2022, cuando él estaba en un viaje de trabajo en Monterrey, abrí su computadora para usar el streaming y di clic sin querer en una carpeta de descargas que estaba minimizada. El archivo tenía un nombre demasiado simple para ser accidental. Planeación EV. Mis iniciales. Lo abrí. Lo leí. Lo leí de nuevo. Me quedé sentada en la oscuridad de la sala por 20 minutos sin moverme, lo cual, para quien me conoce, es mucho más tiempo del que normalmente me quedo quieta. Eran 11 páginas, organizadas, bien escritas, con esa claridad fría de quien pasó mucho tiempo pensando antes de escribir. Allí estaba nuestra historia descrita como una operación financiera. Mi posición patrimonial estimada. Claramente nunca se acercó a la cifra real. Una línea del tiempo dividida en fases. En la fase 2, consolidación de activos compartidos. En la fase 3, aumento de su exposición pública usando mi nombre como aval moral, porque una mujer mayor, viuda, discreta, daba credibilidad. Y en la fase 4, la palabra que leí 3 veces para estar segura de que no me equivocaba. Desvínculo. Con una estimación de cuánto podría retener él dependiendo de nuestra situación legal en ese momento. Y había un nombre, Fernanda Orozco, asociada del despacho de abogados que, según el documento, estaba asesorando el proceso de estructuración. Fernanda Orozco, a quien yo había conocido en una cena de fin de año de la constructora, 6 meses antes. Que usaba perfume caro y apretó mi mano con esa firmeza calculada de quien practica el apretón de manos. Que me llamó doña Elena, con una sonrisa que en ese entonces interpreté como deferencia por la edad y que ahora entendía como algo totalmente distinto. Cerré la computadora. Fui a la cocina. Hice té de manzanilla. No porque quisiera, sino porque necesitaba algo que hacer con las manos. Me senté a la mesa con la taza y me quedé mirando por la ventana, hacia el edificio de enfrente con las luces encendidas, hacia la vida ordinaria que sucedía en todos esos departamentos, sin ningún documento de 11 páginas, esperando en carpetas de descargas. Pensé en Eduardo, en lo mucho que se habría enojado por mí. Eduardo era del tipo que exteriorizaba todo. Alegría, rabia, preocupación, todo salía. A veces le envidié eso. Esa noche, habría dado mucho por poder implosionar de la manera en que él lo habría hecho. Pero yo no soy Eduardo. Nunca lo fui. Me quedé con eso. Con la traición, con su frialdad, con el hecho de que en algún momento yo había mirado a Roberto y sentido algo real, mientras que él, probablemente, nunca sintió nada más que potencial. Lo sentí como una pérdida física, un peso en el pecho que no era exactamente dolor. Se parecía más al momento en que entiendes que algo que creías sólido nunca lo fue. Me quedé ahí por tal vez 1 hora. Después lavé la taza y me fui a dormir. Y mientras dormía, o fingía dormir, tomé una decisión que tardaría más de 1 año en completarse. Nada de confrontaciones, nada de escenas, nada de llamadas a Mariana llorando a las 2 de la mañana. Ella ya tenía sus propios hijos que criar, no necesitaba a su madre desmoronándose. Porque la única forma de responder a un plan largo es tener un plan más largo. A la mañana siguiente, mientras desayunaba y esperaba a que Roberto me llamara desde Monterrey para darme los buenos días como de costumbre, yo estaba tranquila, totalmente tranquila.
de la manera que solo se logra cuando has dejado de reaccionar y has empezado a pensar. Llamó a las 8:30. Preguntó cómo había dormido. Dije que bien. Pregunté por el hotel. Dijo que el desayuno era aceptable. Hablamos por 7 minutos sobre absolutamente nada, de la forma más natural del mundo. Y cuando colgué, fui a mi escritorio, tomé mi libreta de pasta dura, la que uso para anotar ideas sobre piezas, técnicas de cerámica o lecturas, y la abrí en una página en blanco. En el encabezado escribí un nombre: Licenciada Concepción Macías, mi abogada desde 2009. La mujer que me ayudó a cerrar la venta de la colección sin que nadie se enterara. La mujer que, cuando la describo, la gente suele decir que parece personaje de novela. No parece personaje de novela. Es simplemente extraordinariamente competente y tiene el don de no parecer amenazante hasta que es demasiado tarde para que la otra parte se dé cuenta. Escribí su nombre y una línea abajo: tenemos que hablar. Concepción. Macías tiene 61 años, cabello corto, lentes de armazón fino y la voz de quien nunca ha necesitado levantar el tono para ser tomada en serio. Cuando me recibió en su despacho en Lomas de Chapultepec, una semana después del regreso de Roberto de Monterrey, llevé la computadora con la carpeta de descargas intacta y un resumen escrito a mano de lo que había leído. Leyó todo sin interrumpir. Cuando terminó, se quedó en silencio por unos segundos. El tipo de silencio que significa que el cerebro está trabajando a máxima velocidad, no que le falten palabras. ¿Ella firmó esto?, preguntó Concepción, refiriéndose a Fernanda Orozco. El documento no tiene firma. Es un borrador, pero el nombre aparece 3 veces. Asintió despacio. ¿Qué es lo que quieres? Deslicé una hoja de papel por la mesa. Ella la leyó. Levantó la vista hacia mí con una expresión que, en 15 años de conocernos, solo le había visto 2 o 3 veces, algo parecido a la sorpresa genuina. ¿Cuánto tiempo te tomó pensar esto? Toda la semana. Dobló la hoja y la guardó en su propia agenda. Va a tomar tiempo. Tengo tiempo, dije. Él me dio su línea del tiempo. Yo solo necesito una más larga. El primer movimiento fue el más delicado. Concepción pasó los siguientes 3 meses mapeando la estructura financiera de Roberto. No lo que él declaraba, sino lo que existía de verdad. No fue difícil. Los hombres que se creen muy listos tienden a no ser lo suficientemente cuidadosos con los rastros que dejan, porque en el fondo no creen que alguien los vaya a buscar. Lo que encontramos: Roberto tenía una participación no declarada en una constructora pequeña en Toluca. Nada millonario, pero real. Tenía 2 inmuebles a nombre de una empresa fachada que una búsqueda de 20 minutos conectaba con él a través de un socio prestanombres. Y tenía, más interesante aún, una deuda activa con 2 ex-socios que él había desplazado de un negocio 4 años antes, y que estaban muy, muy insatisfechos. Concepción me llamó una tarde de jueves con esa voz de quien contiene una sonrisa. Encontré algo que te va a parecer interesante. Cuéntame. Los ex-socios, Armando Sousa y Paulo Guerrero, tienen una demanda en curso desde hace 2 años contra él. Es un proceso bajo reserva, así que él nunca imaginó que llegarías a esto. Hice una pausa. ¿Cuánto? 850,000 pesos, más intereses. Me senté un momento con eso. Armando Sousa y Paulo Guerrero, nombres que Roberto nunca mencionó. En los 3 años de matrimonio, me habló de socios antiguos con esa vaguedad calculada de quien quiere cerrar un tema antes de abrirlo. No funcionó. Visiones distintas. Hace mucho tiempo. Esa vaguedad ahora tenía dirección y número de expediente. Quiero que me los presenten, dije. Concepción pausó. Elena. 3 niveles de distancia. Ellos no pueden saber que soy yo. Se quedó callada por un segundo. Después dijo: pasaste demasiado tiempo a solas pensando en esto, ¿verdad? Hice mucha cerámica este mes, dije. Se puede pensar mucho mientras se trabaja. Se rió. La primera vez en meses. El segundo movimiento fue más personal, y por eso más difícil.
La galería de arte donde yo tenía participación silenciosa estaba buscando un inversionista ancla para una expansión. El curador, Marco Aurelio, un hombre de 40 y tantos que conocía desde hacía una década, me llamó ese otoño preguntando si tenía alguna recomendación. Dije que podría tener a alguien. Roberto, en los últimos meses, había mencionado 3 veces que buscaba diversificar sus inversiones. Una galería pequeña, en crecimiento, en una zona en plusvalía. Exactamente el tipo de cosa que parecía lo suficientemente modesta para no generar sospechas, pero lo suficientemente real para interesar a alguien con su perfil. 3 semanas después, sin haber conectado nunca los puntos, Roberto tenía una participación minoritaria en la galería. La misma galería donde, a 3 niveles de distancia, yo era la socia mayoritaria silenciosa. Hice la cena esa noche. Pollo al horno con hierbas, la receta que le gustaba. Serví vino. Pregunté por su trabajo. Me contó sobre un proyecto nuevo. Lo escuché con atención. Lavamos los platos juntos, como siempre hacíamos. Y mientras yo secaba los platos, pensé, él está invirtiendo en mi piso creyendo que es su techo. Hay algo que la gente entiende mal cuando cuento esta historia. Creen que estuve fría todo el tiempo, calculada, blindada. No fue así. Hubo noches, y no diré cuántas, porque ese número me pertenece solo a mí, en las que me sentaba a la orilla de la cama después de que Roberto se dormía y sentía algo que no tenía un nombre limpio. No era rabia. La rabia es caliente, es urgente, se pasa. Lo que sentía se parecía más al duelo por algo que no sabes si existió de verdad. Tenía 62 años cuando nos casamos. Sabía que probablemente no me casaría de nuevo. Y me había permitido querer eso. La compañía, la complicidad, el tipo de intimidad cotidiana que no se construye rápido y que se va de golpe. Una noche de diciembre de 2022, lloviendo de esa forma pesada de fin de año en la Ciudad de México, estaba en la sala a oscuras después de medianoche, mirando la calle mojada allá abajo. No estaba bebiendo, no estaba leyendo, no estaba haciendo nada, solo sentada con el peso entero de aquello. Y entonces vino ese pensamiento, el peor de todos. ¿Y si me hubiera equivocado? ¿Y si el documento fuera de otra época, una idea que él tuvo y abandonó? ¿Y si estuviera construyendo una respuesta para una amenaza que ya no existía? Me quedé con esa duda por tal vez 20 minutos. 20 minutos serios, donde me pregunté si quería desmantelar un matrimonio basándome en 11 páginas que había leído a escondidas. Pero no tenía solo el documento. Tenía 18 meses de pequeñas cosas que ahora cobraban un sentido distinto. La forma en que nunca preguntaba por mi pasado financiero con curiosidad genuina. Preguntaba con la precisión de quien llena un formulario. La forma en que me presentaba en eventos de la constructora. Mi esposa Elena, profesora jubilada. Sin mencionar jamás nada más, como si yo fuera una nota al pie de página. La forma en que Fernanda Orozco, en aquella cena, me había mirado con una atención que atribuía a mi edad y que ahora leía como una evaluación de activos. Me levanté. Fui a la cocina, bebí un vaso de agua de pie frente al fregadero. Después me fui a dormir. A la mañana siguiente llamé a Concepción y le dije, continúa. El tercer movimiento fue el más silencioso y el más importante. Concepción me trajo una información en marzo de 2023 que cambió la geometría de todo. La constructora en Toluca, aquella con la participación no declarada de Roberto, estaba negociando una fusión. Una empresa constructora más grande estaba absorbiendo los activos y el proceso involucraba una auditoría completa. Cualquier participación oculta saldría a la luz. Pero antes de salir a la luz, había una ventana de 6 semanas donde ese activo podía moverse. ¿Quieres que bloquee eso antes de que él pueda actuar?, preguntó Concepción. No, no era eso. No quería impedir nada. Quería algo más específico. Quiero saber a dónde va a mover el dinero, dije, porque el lugar a donde lo mueva me dirá todo lo que necesito saber sobre lo que viene después. Ella entendió sin necesidad de más explicación. Tomó 3 semanas.
Al final, el activo fue movido a una cuenta a nombre de una nueva holding, registrada a las prisas, con la dirección de una oficina virtual en Interlomas. El nombre de la holding: RB Participaciones. RB, Roberto Villalpando. Ni siquiera se había molestado en ser creativo. ¿Y quién firmó como representante de la holding, además del propio Roberto? Fernanda Orozco. Leí aquello sentada en la mesa del despacho de Concepción, con el sol de la tarde de marzo entrando por la ventana, y sentí algo que tampoco tenía un nombre exacto. No fue satisfacción. La satisfacción sería algo muy pequeño. Era más parecido a la sensación de cuando una pieza de cerámica sale del horno exactamente como la imaginaste. El placer no es por haber vencido a algo, es por haber entendido algo hasta el fondo. ¿Cuándo presentó él el acuerdo prenupcial retroactivo?, pregunté. Concepción miró el calendario. Si sigue la línea del tiempo del documento, tal vez el próximo año. Asentí. Entonces tenemos tiempo. Volví a casa. Hice cerámica por 2 horas. En la cena, Roberto me contó que tenía un proyecto nuevo, que las cosas iban bien, que tal vez viajaríamos a mitad de año. Dije que me encantaría, que había pensado en San Cristóbal de las Casas. Él dijo que era una buena idea. Asentí. Lavé los platos. Me fui a dormir. El sobre color paja llegó en marzo de 2024. 15 páginas, como ya les conté. El lenguaje clínico, mi patrimonio descrito como limitado, su firma ya en la página 12. Un documento que él había construido en un mundo donde Elena Villalpando era exactamente quien parecía ser. Llamé a Concepción esa misma tarde. ¿Llegó?, dije. ¿Cuánto tiempo quieres? 2 semanas. Necesito 3. Tienes 2 y media. Se rió, pero se puso seria rápido. Elena, cuando entregue esto, no hay marcha atrás. Lo sé. ¿Estás segura? Me quedé un momento en silencio. Pensé en el departamento que habíamos elegido juntos, en las mañanas de domingo con pan dulce y el periódico, en el día en que Mariana vino para Navidad y Roberto insistió en ir por ella al aeropuerto. Pensé en todo aquello que pudo ser real o que pudo ser una actuación y que nunca sabría distinguir con certeza. Estoy segura, dije. Lo que Concepción entregó 2 semanas y media después fueron 42 páginas. Me senté en su oficina y leí cada una de ellas con la atención que le doy a los contratos, que es distinta a la que le doy a los libros. Es una atención de orfebre, página por página, párrafo por párrafo. Ahí estaban los 3 fondos de inversión documentados. Los 2 inmuebles en Querétaro con historial completo de rentas. La participación en la galería, incluyendo el hecho de que Roberto había comprado el 8% de una galería donde yo poseía el 34% a través de una estructura que él nunca habría tenido razón para investigar. La conexión con Armando Sousa y Paulo Guerrero, debidamente documentada, no como una participación activa mía en su demanda, sino como información relevante sobre el historial del solicitante. Y RB Participaciones, completa. Origen del capital, conexión con la constructora de Toluca y la firma de Fernanda Orozco. El acuerdo prenupcial retroactivo que él me presentó protegía todo lo que él había declarado públicamente. No decía una palabra sobre nada de lo que estaba en esas 42 páginas, porque él lo había escrito en un universo donde ese patrimonio no existía para él. ¿Ella va a impugnar?, preguntó Concepción, refiriéndose a Fernanda Orozco como su abogada. ¿Bajo qué argumento?, dije. Él redactó el acuerdo. Cada palabra es suya. Asintió. ¿Cuándo quieres que lo envíe? Miré por la ventana del despacho, hacia la tarde en la Ciudad de México, hacia la ciudad que no deja de moverse independientemente de nuestros problemas particulares. Pensé en una noche de septiembre de 2022 con una carpeta de descargas abierta en la pantalla. Mañana, dije. La respuesta llegó 2 días después, no de Roberto, sino de su abogado, un hombre llamado licenciado Fabio Almeida, que según Concepción tenía 25 años de experiencia en derecho familiar y la reputación de alguien que rara vez se quedaba sin respuesta. Ella me dijo que la llamada duró 8 minutos
y que por el tono de voz pudo identificar exactamente en qué minuto llegó el entendimiento. «Su cliente tiene activos considerables», dijo él con cuidado. «Los tiene», confirmó Concepción. «Que no están cubiertos por el acuerdo propuesto». «No lo están», dijo ella. «El acuerdo fue redactado por su cliente. Cada cláusula es de su autoría». Silencio. «¿Y la galería?», dijo él después de un momento. «La galería en la Roma». «Lo que es de mi cliente es de mi cliente», dijo Concepción. «Lo que es de su cliente es de su cliente. Los documentos son claros». Más silencio. Del tipo que indica que alguien está sumando números y no le gusta el resultado. Roberto llegó a casa esa tarde más temprano de lo habitual. Eso ya me lo dijo todo. Él era un hombre que trataba la oficina como dirección fija y la casa como una parada logística. Cuando entré por la puerta a las 6 de la tarde y lo vi sentado en la estancia sin computadora, sin teléfono en la mano, solo sentado, supe que era el momento. No dejé que mi rostro lo supiera. «Buenas tardes», dije, colgando mi bolsa en el perchero de la entrada. Él me miró. Me miró de verdad, de la forma que no lo hacía desde hacía meses, como si estuviera tratando de leer algo que estaba en código. «Me llamó Fabio», dijo. «Está bien», dije, yendo a la cocina por agua. Él me siguió. Se quedó parado en el umbral de la cocina, observándome. «Elena». Me volví hacia él. Me apoyé en la barra, sosteniendo el vaso, y lo miré de vuelta con toda la tranquilidad que 18 meses de paciencia me dieron. «La galería», dijo. «¿Qué tiene?». Se pasó la mano por la cara. Era la primera vez que lo veía hacer ese gesto. El gesto de quien se sale del guión sin la siguiente línea memorizada. «¿Cuánto tiempo?», preguntó, y su voz era distinta, más pequeña. «¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?». La cocina se quedó en silencio, de la forma en que se quedan los lugares cuando una conversación finalmente llega a donde siempre se dirigía. Afuera, la Ciudad de México hacía lo que siempre hace. Claxonazos, motores, el murmullo constante de una ciudad a la que no le importan los dramas particulares de la gente. «Septiembre de 2022», dije. Cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, había algo distinto en su rostro. No era culpa, no de la forma limpia en que suele aparecer la culpa. Se parecía más al momento en que una persona entiende que perdió algo que creía controlar. «Nunca dijiste nada», dijo. «Tú tampoco». Se quedó en silencio. Después caminó hacia la mesa y se sentó. Se quedó mirando sus manos. «¿Cuánto tienes, Elena?». No era una pregunta real. Era el sonido de alguien haciendo un cálculo y no logrando llegar a una cifra. «Más de lo que tus abogados imaginaron», dije. Asintió despacio. Después me miró con una expresión que no esperaba. No fue furia ni cálculo. Fue algo más crudo que eso. «¿Qué es lo que quieres?», dijo. Me quedé con la pregunta por un momento. Pensé en la respuesta verdadera, no en la legal. ¿Qué quería yo? Había querido un compañero. Había querido a la persona que apareció en una exposición de cerámica y preguntó el nombre de las piezas con curiosidad genuina. Pero esa persona, existiera de verdad o hubiera sido construida para funcionar conmigo, se había quedado mucho tiempo atrás, detrás de un documento de 11 páginas. «Nada que no hayas puesto tú por escrito», dije. «El acuerdo se queda como está, tus palabras, cada una de ellas». Se me quedó mirando por un largo tiempo. «Tú construiste todo esto», dijo, casi para sí mismo. «Mientras vivías aquí, mientras cenabas conmigo, mientras íbamos de viaje». «Tú estabas planeando el año 4», dije. «Yo estaba planeando el resto del tablero». Sacudió la cabeza despacio. No con rabia, con algo que parecía casi admiración, de esa clase amarga que viene cuando entiendes que subestimaste a alguien por completo. «Me equivoqué contigo», dijo. Lo miré. «Sí», dije, «te equivocaste». Se quedó sentado allí por un tiempo. Después se levantó, fue por su saco y caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en la perilla. Por un segundo pensé que iba a decir algo, pero no lo hizo.
Solo abrió la puerta y se fue. Me quedé parada en la cocina, escuchando el elevador llegar, escuchando las puertas cerrarse, escuchando el silencio de después. No se sentía como una victoria. No exactamente. Se sentía como algo terminando de la forma en que debió haber terminado antes de empezar. Lavé el vaso. Fui a llamar a Mariana. El proceso de disolución concluyó en julio de 2024. Concepción y Fabio Almeida se sentaron frente a frente en un despacho en el centro histórico, y según ella, fue una de las negociaciones más silenciosas de su carrera. El acuerdo prenupcial que Roberto había redactado era técnicamente perfecto. Cada bien que él había declarado estaba protegido. Y todo aquello que él no sabía que existía se quedó exactamente donde siempre estuvo. Conmigo. La galería pasó por una auditoría ese otoño. La participación del 8% que Roberto había adquirido fue recomprada por el fondo gestor, en una operación que fue, documentalmente, completamente normal. Marco Aurelio me llamó después para decirme que todo había salido bien. RB Participaciones y el asunto de Armando Sousa y Paulo Guerrero se convirtieron en problema exclusivo de Roberto. Yo nunca conecté los puntos para ninguna de las partes. No hizo falta. Las cosas encuentran su propio camino cuando el terreno está preparado. Fernanda Orozco renunció al despacho 3 meses después. El motivo oficial fue buscar nuevos desafíos. El motivo real nunca fue declarado oficialmente, pero me enteré por Concepción que hubo preguntas de cumplimiento que no tenían respuestas cómodas. Me mudé a un departamento en la Santa María, La Ribera, más pequeño que el de Polanco, pero con un ventanal en la sala que recibe el sol de la tarde de la manera correcta. Instalé mi taller de cerámica en una habitación que antes sería para huéspedes. Mariana vino a visitarme el primer fin de semana y dijo que el departamento se parecía a mí, lo cual, viniendo de ella, es el mayor cumplido posible. La mañana de un domingo de septiembre de 2024, estaba sentada en ese ventanal con mi café, leyendo el periódico, cuando vi una nota corta en la sección de negocios sobre un movimiento en el Consejo de la Constructora de Toluca. El nombre de Roberto no aparecía. Aparecía el nombre de la empresa que la había absorbido. Doblé el periódico. Tomé un sorbo de café. Mi amiga Beatriz llamó ese mismo día. Ella también había visto la nota. Ella lo sabe todo, Beatriz. Hace 40 años que sabe todo sobre mi vida. Vi que ya bajó la polvareda, dijo sin rodeos. ¿Ya bajó?, dije. ¿Estás bien? Pensé en esa pregunta de verdad. Pensé en la noche de septiembre de 2022, con la carpeta de descargas abierta y el corazón acelerado. En la noche de diciembre con la lluvia y el vaso de agua y la decisión de continuar. En las noches en el taller haciendo cerámica mientras pensaba, moldeando arcilla que después iba al horno y salía distinta. A veces mejor, a veces con grietas que no había previsto, pero siempre verdadera. Pensé en lo que había querido y en lo que había conseguido, y cómo esas dos cosas, aun siendo completamente distintas, sumaban algo con lo que podía vivir. Lo estoy, le dije a Beatriz. Estoy bien. Y lo que quise decir fue esto. No estoy bien de la forma que imaginé cuando me casé. No estoy bien de la forma que esperaba. Pero estoy bien de la forma que importa. Con la dignidad intacta, con lo que es mío siendo aún mío. Y con la certeza de que lo más peligroso que un hombre puede hacer es mirar a una mujer de 65 años con canas y pensar que ella no está prestando atención. Yo siempre estuve. Y la paciencia, aprendí, no es lo opuesto a la fuerza. La paciencia es la fuerza que aún no se ha presentado por su nombre verdadero. Cerré el periódico, terminé el café, fui al taller. Tenía una pieza nueva empezando. Arcilla fresca, todavía sin forma, llena de posibilidades. Ese es el tipo de comienzo que prefiero. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.